Voy a comenzar mi exposición hablando del perfeccionamiento de los contratos electrónicos, de acuerdo con la legislación venezolana. Eso tiene que ver, no solo es un tema que es interesante y es importante en este momento para nosotros porque estamos pasando por una pandemia, sino además porque este perfeccionamiento, este nacimiento del contrato electrónico se ha convertido en el día a día de prácticamente todos los que vivimos en Venezuela. Sé que evidentemente en el mundo se perfeccionan muchos contratos electrónicos, sin embargo creo que el caso venezolano es un caso bien particular en virtud de que las circunstancias, es decir, la falta de insumos, los excesivos controles, lo difícil que es constituirse y formalizarse como comerciante, han traído como consecuencia que se celebren, que se perfeccionen, que nazcan muchos contratos a través de la vía electrónica. Dicho esto, ustedes tienen experiencias en contratos por la vía electrónica. Todos ustedes han de alguna manera contratado por la vía electrónica. Un poco el resumen de lo que voy a, del tema que voy a exponer hoy es un poco la introducción a esto que les estoy comentando, que comprende el proceso de contratación electrónica, qué significa la seriedad de la oferta, qué es contrato electrónico y qué no es contrato electrónico, cuál es el plazo para aceptar la oferta para contratar por la vía electrónica o electrónicamente, desde cuándo se empieza a contar el plazo para aceptar en estas ofertas para contratar desde el punto de vista electrónico, y un caso muy particular que trae la ley de mensajes y firmas electrónicas, que es el caso del artículo 15. Como ya les dije anteriormente, es difícil encontrar alguna persona, independientemente de su nivel cultural o de edad, que no haya contratado electrónicamente. Ya ustedes en algún momento deben haber suscrito un servicio de streaming por la vía electrónica. Ese es el caso de Netflix, o puede ser el caso de YouTube Live, o pueden haber comprado algún activo electrónico, como es el caso del Bitcoin, o pueden haber realizado una compraventa a través de algún portal de ventas por internet, como puede ser Amazon en el caso de Venezuela y de Latinoamérica, Mercado Libre en cualquiera de sus sitios en Latinoamérica. Para el caso de Amazon y para el caso de Mercado Libre, ustedes tienen además la particularidad que celebran un contrato para celebrar un contrato. Hay un contrato preliminar en el cual se sientan las bases, unas condiciones generales de contratación para que luego los usuarios de Amazon, de Mercado Libre, puedan contratar por la vía del Internet. Dicho esto, les tengo que hablar del proceso de la contratación. Ese proceso de la contratación sucede en todos los contratos, sean estos contratos electrónicos o no. En todos los procesos de contratación hay dos partes fundamentales, que son la oferta y la aceptación de esa oferta para contratar. Es decir, siempre hay una persona que propone el contrato y otra persona a la cual ese público, que puede ser, cuando me refiero a público, puede ser, me refiero a público para abreviarlo, pero ese público pudiera ser un grupo determinado, un grupo indeterminado o una persona en particular. A eso me refiero yo con público, para un poco abreviar y además atraerlo a un léxico que pueda ser entendido no solamente por los abogados, sino también por las personas que nos acompañan y que no están familiarizados con los términos jurídicos. Ese proceso de contratación tiene entonces dos partes, esa oferta y esa aceptación. Ese proponente hace una oferta y la otra persona a la cual va dirigida, ese tendría eventualmente que aceptarlo.
Ese proceso regularmente sucede muy rápido y mucha gente no se da cuenta de que existe. Es decir, en muchos casos empieza con una propuesta, la otra persona contesta no aceptando, sino respondiendo con otra oferta, etcétera, etcétera. Al final de ese contrapunteo de oferta y aceptación, no se sabe al final de dónde sale la oferta o la aceptación, pero sin embargo siempre van a existir esa oferta y esa aceptación, porque de esa oferta y esa aceptación y de esas conversaciones va a surgir ese contrato. Y ese contrato no puede surgir de otra situación, de otro proceso, que no sea el del contrastar las ofertas, las aceptaciones o las contraofertas, si las quieren llamar así, y si esas contraofertas existen. Hay otros casos un poco más simples en donde la oferta se produce muy rápidamente y la aceptación también, pero con el cual estamos tan familiarizados que no nos damos cuenta de que está pasando. Por ejemplo, en el automercado, cuando se exhiben los productos, está el automercado ofreciendo la venta de esos productos que están en los anaqueles. O cuando usted accede al portal de la sala de cine de su preferencia, en todos los casos, en todos esos casos, hay una oferta de un producto o de un servicio, independientemente de qué tipo de oferta, de qué producto o servicio sea esta oferta. Igualmente sucede en el momento en que se arrienda un determinado bien. ¿Cuál es la característica que debe tener esa oferta? La principal característica que debe tener esa oferta es que esa oferta debe ser seria. Esa oferta seria tiene que ver con el hecho de que contenga todos los elementos que permitan a la persona a la cual va destinada hacer su decisión, emitir su voluntad, expresar su voluntad sin que le haga falta nada para que ese contrato nazca, se perfeccione, se celebre. Eso es lo que quiere decir una oferta seria. Por lo tanto, la oferta que es hecha con ánimo de juego, por ejemplo, cuando yo digo vendo mi Ferrari en $50, esa oferta no tiene la condición de seriedad y esa oferta no puede formar un contrato. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, estoy en clases y digo ese mismo ejemplo, vendo mi Ferrari por $50. Esa oferta hecha con fines educativos tampoco puede ser considerada una oferta seria. Entonces ya sabemos que el proceso de contratación, el proceso de formación del contrato, tiene dos etapas. La etapa de la oferta, la etapa de la aceptación de una oferta seria. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el contrato electrónico y todos los demás contratos? La diferencia fundamental entre los contratos electrónicos y los demás contratos es que esos contratos electrónicos se perfeccionan, nacen, se crean, se formalizan, se suscriben, si lo quieren ver así, por la vía de mensajes electrónicos. Esos mensajes electrónicos, únicamente a través de mensajes electrónicos se puede llegar a formar, puede llegar a nacer el contrato electrónico. Entonces, ¿qué es contrato electrónico? Un contrato que se forma a través, en ese proceso de oferta y de aceptación, ese contrato se forma con mensajes electrónicos. No se va a formar de otra forma. Entonces ya sabemos qué es mensaje electrónico, qué es contrato electrónico. Ahora, ¿qué no es contrato electrónico? No se pudiera considerar, por ejemplo, que hay contrato electrónico cuando las partes de un contrato, ¿cómo se llama? Intercambian mensajes de los cuales surge la impresión que luego se va a suscribir en físico. Es decir, nosotros intercambiamos mensajes, intercambiamos ofertas, intercambiamos contraofertas, pero luego de ese mensaje surge, de esos mensajes intercambiados electrónicamente, surge un documento escrito que las partes suscriben de manera física. Tampoco se puede considerar que hay contrato electrónico cuando estas partes, hay una parte que emite una oferta electrónica, pero
esa oferta electrónica es aceptada de otra manera. Es decir, supongamos que usted recibe en su WhatsApp una oferta para la venta de cauchos o para la venta de carne o para la venta de dólares. Usted, como es venezolano, se presenta en donde el señor y no confía en que el señor le vaya a entregar los cauchos o no confía en que la oferta que se le hace sea real. Usted se presenta en donde el señor de los cauchos y ahí entonces le dice dame los cauchos y ahí te los pago. Entonces, en ese momento no se puede hablar de un contrato electrónico. Ese contrato electrónico, como les digo, siempre va a ser a través de mensajes electrónicos. Tampoco puede haber contrato electrónico cuando para el perfeccionamiento, para el nacimiento del contrato, se requiera una solemnidad. Es decir, se requiera el cumplimiento de una formalidad, de una solemnidad para que ese contrato se considere que nació, se considere perfeccionado. Por ejemplo, el caso de la donación. No pudiera perfeccionarse, no pudiera nacer una donación desde el punto de vista civil, independientemente de lo que se pueda considerar desde el punto de vista tributario, si esa donación no ha sido autenticada. Entonces, independientemente de que la parte que dona haya ofrecido donar y el que acepta y el donatario haya aceptado la donación, si esa donación no se ha autenticado, pues esa donación no existe. En el caso de garantías, por ejemplo, la garantía de la hipoteca no se va a perfeccionar por la vía electrónica, visto que la garantía de la hipoteca requiere de la inscripción en el registro para que se considere constituida. Es decir, es el registro el que va a hacer o el que va a dar esa solemnidad del registro, es el que va a lograr que ese contrato se considere nacido. Hay una cosa que es distinta, que es cuando se requiera que el contrato sea autenticado o inscrito en el registro a efectos de oponibilidad. Es decir, puede ser que se pueda perfeccionar ese contrato interpartes a efectos de que tenga efectos entre ellas, valga la redundancia. Es decir, las partes, en el caso de que se requiera una formalidad a efectos de oponibilidad a terceros, el contrato va a tener plenos efectos, el contrato electrónico va a tener plenos efectos entre las partes. Contra quien no va a tener efectos es contra los terceros hasta que esa formalidad no se cumpla. Por ejemplo, el caso de la sociedad. Eventualmente se pudiera constituir una sociedad electrónicamente. El problema que tendríamos es que para que esa sociedad se pueda considerar una sociedad regular, tendría que estar inscrita ante el registro mercantil, y mientras no esté inscrita en el registro mercantil, entonces estarían, como lo dice el Código de Comercio, serían responsables por las actividades de la sociedad. Además de ella, porque tiene personalidad jurídica, estarían los promotores, los administradores y los socios. Mientras esa sociedad no haya sido inscrita, sería considerada una sociedad irregular. Pero entre los socios, esa sociedad sí existiría. También en el caso de, o hablando de otro tipo de contratos, en el caso de los contratos reales, es decir, aquellos contratos que requieren de la entrega de la cosa que es objeto del contrato, no pudiera existir contrato electrónico, no pudiera perfeccionarse el contrato electrónico hasta tanto la cosa no fuera entregada. Es decir, pudieran cruzarse las voluntades, pudieran cruzarse la oferta y la aceptación electrónicamente. Sin embargo, ese contrato no va a nacer hasta tanto la cosa no se entregue. En el caso de los 4 contratos reales que muchos de ustedes saben que existen, es decir, el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda, esos contratos no se van a considerar perfeccionados hasta que la cosa no se entregue. Entonces, si se cruzaron las voluntades electrónicamente, el día 1, ese contrato no se va a perfeccionar el día 1. Si la cosa se entregó el día 3, es el día 3 el que el contrato va a considerarse perfeccionado, que va a nacer. Ahora bien, en el último caso de qué es contrato y qué no es contrato, en el caso en que la ley requiera la forma escrita para el perfeccionamiento, para la prueba del contrato, en el caso de que la ley requiera la forma escrita la forma escrita para la prueba del contrato, efectos de prueba, nada obsta para que ese contrato se forme electrónicamente.
puesto que la ley de lo que habla es de la forma, no del soporte en el cual el contrato debe constar. Entonces, si se pide el contrato escrito, como por ejemplo sucede en el caso de los contratos de cuentas en participación, o pudiera suceder en el caso propio de la sociedad o del contrato de trabajo, por ejemplo, ese contrato perfectamente pudiera perfeccionarse, pudiera nacer, pudiera sí, nacer, perfeccionarse por la vía electrónica. Vamos a la siguiente lámina. Pero ahora dijimos que el contrato se forma a través de mensajes electrónicos y tenemos entonces que saber qué es un mensaje electrónico. Y para saber qué es un mensaje electrónico tenemos que irnos a la ley de mensajes y de firmas electrónicas que está vigente en Venezuela y que es del 2001. Creo que no mencioné eso, que es un dato muy importante. ¿Cuál es la idea de mensaje electrónico que trae la ley de mensajes y firmas electrónicas? Que el mensaje electrónico es cualquier mensaje que se emita desde una plataforma electrónica. Cualquier mensaje emitido a través de una plataforma electrónica, independientemente del tipo de mensaje, es un mensaje electrónico. Por lo tanto, un mensaje que se emita, un video que se emita, una oferta contenida en un video que se emita a través de un mensaje electrónico, a través del WhatsApp, a través del correo electrónico o a través de otro medio electrónico, se va a considerar un mensaje electrónico. Lo mismo va a suceder con el mensaje escrito. Si yo escribo un texto, si yo escribo un correo electrónico en el cual mando una oferta contentiva de una oferta para contratar, ese mensaje se va a considerar un mensaje electrónico. Y de la misma manera, el mensaje de voz se va a considerar mensaje electrónico. ¿Por qué es importante saber que el mensaje electrónico no tiene nada que ver con la forma en cómo se emite ese mensaje, sino con el soporte? Porque el Código Civil, o ni el Código Civil ni el Código de Comercio, contienen normas que regulen la emisión de la oferta o de la aceptación para contratar de manera electrónica. La forma en que regulan la oferta que está regulada en el Código Civil y en el Código de Comercio es la oferta entre personas distantes y la oferta escrita. La oferta escrita en el Código de Comercio y la oferta entre personas distantes en el Código Civil. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Bueno, si yo debo esas reglas que están en el Código Civil y en el Código de Comercio sirven no solamente para saber cuándo se empieza a obligar o cuándo el oferente, el promitente, se encuentra obligado por su oferta, sino también para saber cuál es el plazo que tiene la persona que conoce de la oferta para aceptarla. Por eso es que es importante saber qué tratamiento le vamos a dar al mensaje electrónico. ¿Cuánto tiempo tiene el destinatario de esa oferta para aceptarla, ¿no? Ahí tenemos un tema. En materia de mensajes electrónicos, se acoge la regla del equivalente funcional. Esa regla del equivalente funcional se puede deducir bueno, no solamente se deduce, sino que está en el artículo 4 y 8 de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, y se deduce para el caso de que la ley no establezca, porque el artículo 8 dice que cuando la ley establezca que el contrato debe ser por escrito, que la oferta o que el mensaje debe darse por escrito, se va a considerar el mensaje electrónico como un mensaje escrito. Pero también se deduce de allí que cuando el particular, aunque la ley no lo obligue, decide emitir un un mensaje electrónico, y ese mensaje, evidentemente, como estamos tratando ese caso, contenga una oferta para contratar, va a ser equivalente ese mensaje electrónico, independientemente de cómo sea, cuál sea su contenido,
verbal, escrito, en video o audio, va a considerarse un mensaje escrito. Y ahí se nos van aclarando las dudas con relación a cómo debe, desde cuándo va a considerarse el promitente obligado por su oferta y cuánto tiempo tiene el aceptante o el destinatario de la oferta, mejor dicho, para aceptar esa oferta. ¿Por qué la ley de mensajes electrónicos y mensajes de datos eh, se refiere al equivalente funcional? ¿Por qué habla de la equivalencia entre el mensaje de datos y el mensaje escrito? Por una razón bien sencilla. La ley supone que el mensaje de datos es un mensaje que no es inmediato. Es decir, ese mensaje se emite, pero no llega inmediatamente a el destinatario. Ustedes dirán, bueno, pero si a mí me mandan un mensaje de texto o a mí me mandan un mensaje de WhatsApp o a mí me mandan un correo electrónico, ese mensaje inmediatamente llega allí. Bueno, fíjense que nosotros estamos hablando hoy y muchas de las personas a las que yo les estoy hablando, mi mensaje retraso le llega con un delay. La persona que tiene un dispositivo inteligente, que recibe un mensaje de WhatsApp, muchas veces ha escuchado el reclamo: te mandé ese mensaje a las 9 de la mañana, bueno, no me llegó el mensaje a las 9 de la mañana, me está llegando ahorita a las 11:30. O no me llegó el mensaje cuando me tenía que llegar, me llegó 3 días después. Entonces, esa inmediatez, el legislador sabe que es una inmediatez bien relativa. Y ustedes también lo saben porque, bueno, alguna mujer que esté, dama, que esté acompañando, no sabe que 1000 veces le ha mandado su mensaje al marido o al novio y el novio no lo ha recibido inmediatamente, porque precisamente la internet y esos dispositivos no regularmente no reciben los mensajes cuando los tienen que recibir. Ahora bien, fuera de juego, esto es una cosa que es fundamentalmente real. Tampoco el mensaje, la comunicación a través de mensajes electrónicos es una comunicación simultánea, como es la comunicación con la persona que tengo enfrente, con la persona que tengo por teléfono, con la que estoy hablando por teléfono. Esa comunicación se supone simultánea. Yo estoy esperando la interacción, estoy esperando la respuesta de esa persona que se va a producir durante el tiempo de la llamada, simultáneamente a que el oferente haga los planteamientos que tiene que hacer. Esto no sucede así en el mensaje electrónico. Les vuelvo a poner el ejemplo del WhatsApp o del correo electrónico. Usted recibe, puede ser que lo haya recibido de manera inmediata la oferta para contratar, pero resulta que usted la vio 3 días después. La pudo ver, la conoció 3 días después a que llegó. Entonces, independientemente que usted pudiera discutir que es inmediato, su respuesta no puede ser inmediata, no existe simultaneidad en la comunicación y eso lo sabe el legislador. Por eso establece esta regla del equivalente funcional. Por lo tanto, en el caso de los mensajes electrónicos se van a aplicar las reglas del artículo 1137 del Código Civil relativo a la emisión y al conocimiento del mensaje, de las reglas del Código del 1137 del Código Civil relativo a los contratos a distancia, lo que la doctrina también llama contratos entre personas ausentes, y se van a aplicar las reglas del artículo 111 y 112 del Código de Comercio, que hablan de la oferta escrita. Y al hablar de la oferta escrita y al hablar de los contratos a distancia, también el legislador supone que si yo tengo que escribir un mensaje, si el mensaje se considera escrito, es porque yo no tengo a la persona al lado, porque la persona no puede contestarme inmediatamente. Es decir, también supone que ese contrato que se está proponiendo que se formalice es un contrato que se está tratando de formalizar entre dos personas que no están frente a frente, que están probablemente distantes. Por eso se necesita escribirlo. Entonces, por eso se van a aplicar las reglas relativas a los contratos entre personas distantes y con los contratos escritos entre personas que estén en la misma plaza, que no estén en el mismo lugar, no estén frente a frente, pero que se encuentren en la misma plaza comercial, que es a lo que se refiere el artículo 111 del Código de Comercio,
y a las personas que no estén en la misma plaza, que estén distantes, y que no se estén comunicando por teléfono. Eso es importante porque es el 110 el que habla de la oferta verbal, y en la oferta verbal se considera que también es inmediata, incluso cuando sea por teléfono. Entonces se puede deducir de esas reglas que el artículo 112 se va a referir a la oferta escrita entre personas que estén distantes cuando se trate de relaciones de tipo comercial. Ahora bien, aquí surge otro tema a resolver. Chévere, muy bien, ya yo emití la oferta, ya yo sé que se le aplican las reglas del código civil para las personas distantes, para las personas distantes, del código de comercio para las ofertas escritas. Sin embargo, yo necesito saber cuánto tiempo tiene el oferente para recibir la oferta, para que le acepten esa oferta. Y eso se resuelve, bueno, el Código Civil, tanto el Código Civil como el Código de Comercio lo resuelven de una manera, lo resuelven expresamente. Y a eso le vamos a aplicar analógicamente esas disposiciones, las vamos a aplicar analógicamente para el contrato electrónico. El tiempo que tiene el destinatario para aceptar esa oferta es, en el caso de la oferta civil, va a ser el tiempo que haya puesto el oferente o el que se derive de la naturaleza del negocio, y en el caso mercantil el que haya puesto el oferente, el que se derive de la naturaleza del negocio o el que dispongan los usos que se den en la plaza. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿A partir de cuándo se empiezan a contabilizar esos tiempos? En materia civil y mercantil se aplica la regla del conocimiento. Es decir, para todos los contratos que no son electrónicos en materia civil y mercantil se aplica la regla del conocimiento. ¿Qué quiere decir la regla del conocimiento? El plazo para que el aceptante pueda aceptar, para que el destinatario pueda aceptar esa oferta, ¿verdad? Se empieza a contar a partir de que el destinatario de la oferta la ha conocido. Pero el Código Civil, el artículo 1137 del Código Civil dice a partir, ¿cuándo se considera conocida la oferta? A partir de que esa oferta llega a la dirección del destinatario. Siempre, evidentemente, puede haber pruebas en contrario. Puede el destinatario decir que él no tuvo la oportunidad de conocer la oferta. Pero, en el caso del principio general, de la regla general, la oferta, el plazo para aceptar la oferta, se va a contar a partir del momento en que el destinatario la conozca. Y se considera que la conoce cuando llega a su dirección, pero esa dirección es una dirección física. Evidentemente, para el momento en que se modifica el Código Civil en 1942, que es la última modificación en materia de contratos y de obligaciones, no se hablaba de correo electrónico ni de mensajes electrónicos. Entonces, evidentemente, el legislador no pudo preverlo. Tampoco lo prevé el Código de Comercio, cuya última modificación es el 55. Entonces, pues, es muy complicado que esos códigos pudieran prever la aceptación a partir del momento en que la oferta es conocida en la dirección electrónica o en el lugar electrónico, en la sede electrónica del destinatario. Eso pasa a resolverlo la ley de mensajes y firmas electrónicas, que dice: en materia de contrato electrónico se va a aplicar una regla que es la regla de la recepción y del conocimiento mediante acuse de recibo. Es decir, se va a considerar que el mensaje se recibe, ¿verdad?, en el momento en que el mensaje entra en el sistema designado por el destinatario para recibirlo. Eso no pudiera pasar en la oferta que nace de la nada. Es decir, en la oferta electrónica que nace de la nada porque las partes no se han puesto de acuerdo, ¿no? Entonces, el artículo 11 también dice: si no hay designación, cuando ingresa al sistema regularmente utilizado por el destinatario. Pero fíjense que aquí hay una diferencia fundamental con el artículo 1137, que además, digo, para las
personas que no son abogados se aplica supletoriamente, en el caso del conocimiento, al Código de Comercio. Aquí hay una diferencia fundamental, que es que en el Código Civil, en el artículo 1137, dice que la recepción presume conocimiento. Es decir, si yo recibí el mensaje desde el punto de vista del 1137, si yo recibí la oferta que no es electrónica, se presume que cuando la recibo la conozco, que cuando el destinatario la recibo en su dirección física, la conoce, salvo que pruebe que tuvo imposibilidad de conocerla. Aquí no. En el caso del mensaje electrónico de la oferta para contratar, la oferta se presume recibida cuando ingresa al sistema regularmente utilizado por el destinatario, pero no se presume conocida. Para que se pueda conocer, tiene que existir acuse de recibo. El artículo 13 de la ley de mensajes de datos y firmas electrónicas establece, bueno, si las partes quedaron en que el destinatario debía emitir un acuse de recibo y ese acuse de recibo no se emite, pues entonces ese mensaje se considera que no fue conocido. Por lo tanto, el proponente no pudiera estar obligado en los términos de su oferta. Y en el caso de que el proponente y el destinatario no se hayan puesto de acuerdo en que debe haber un acuse de recibo, entonces en ese caso, si el destinatario no da acuse de recibo dentro de las 24 horas, se va a considerar que no aceptó. Finalmente, me quiero referir al caso del artículo 15 de la Ley de Mensajes y de Firmas Electrónicas. El artículo 15, como ustedes pueden ver en la pantalla, establece que en la formación de los contratos las partes pueden acordar que la oferta y la aceptación se realicen por medio de mensajes de datos. Este artículo se ha prestado a interpretaciones y a malas interpretaciones, a confusión, en virtud de que pareciera indicar que si las partes no han acordado previamente que el contrato se forme, nazca, a través, o sea, que han acordado previamente que el contrato nazca o se perfeccione por la vía electrónica, por la vía de mensajes electrónicos, entonces aunque las partes intercambien oferta y aceptación, ese contrato no se va a formar. Esta, a mi manera de ver, no debe ser la interpretación correcta. La interpretación correcta será que las partes, además de formar contratos cuando crucen sus manifestaciones de voluntad a través de mensajes electrónicos, podrán también acordar que este se forme únicamente cuando así lo hayan establecido. Y esta interpretación sí parece coherente con el principio de buena fe, con el principio de autonomía de la voluntad y con el principio de conservación del contrato que el juez debería tener en cuenta en el caso de que se demande el cumplimiento o la resolución de un contrato de tipo electrónico.